Buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia, la iglesia San Pablo, aquí en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois. Soy el pastor Alex Merlo, como podrán ver ahora, pastor de esta congregación, y siempre es un privilegio traer la palabra de Dios a ustedes, para que ustedes puedan ser edificados con ella. No son mis palabras. No necesita la escritura ser interpretada, ella por sí sola habla. Y como siempre honramos en nuestra iglesia la palabra de Dios, le invito a tomar su Biblia, o si usted me acompaña con esta frase en honor tradicional aquí en esta iglesia, de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Amén. En este tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos bastante complicados, yo lo entiendo, bastante difíciles. Y en esta ocasión, basado en nuestra serie de sermones, que este sería el tercero y el último sermón de esta serie, El Dios Sanador, quisiera leerles una vez más el pasaje de nuestra escritura que hemos estado utilizando, de Santiago capítulo 5 y los últimos dos versículos, especialmente el versículo 19, se lo voy a leer yo. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Cuando yo era niño y estaba en la escuela primaria, primer grado, segundo grado, no lo recuerdo, hace muchos años, cuando hacía mis deberes, cuando contestaba las preguntas del maestro, cuando hacía las cosas bien y recibía la mirada del maestro de aprobación o de la maestra, yo me sentía el niño más querido de la clase, me sentía el más inteligente. Pero cuando no hacía mis deberes, cuando no hacía mis tareas, cuando no contestaba las preguntas y miraba las miradas del maestro no muy contentos conmigo, me sentía el niño menos querido, el culpable. Sabía que algo andaba mal conmigo, no con el maestro, sino conmigo. Nunca voy a olvidar esos años de infancia en la escuela. ¿Sabe que esta misma actitud está pasando también hoy en día? Quizás en otra escala, en otro nivel, quizás en los mismos hogares. Cuando papá, cuando mamá hacen todo bien, o papá hace todo bien, provee, cuida, atiende, está ahí, tiene en línea a sus hijos, pareciera que todo está bien, se siente el hombre más amado de casa. Pero cuando las cosas no están bien, cuando papá no hace las cosas bien, cuando mamá no hace las cosas bien, y de repente siente que no todo está funcionando, que no todo es como piensa, y aún hombres y mujeres de fe, cuando las cosas no son de acuerdo a las expectativas de Dios, entonces se sienten muchos menos, no amados por Dios, como que Dios se ha alejado tanto, y ese sentido de culpabilidad no les deja expresar ni aún su relación con el Señor. Cuando hago lo correcto, cuando debo de hacer las cosas bien y no las hago, este es un problema. Cuando tomo mis propias decisiones y no las consulto con nadie en el hogar y me siento el rey de todo y no me importa cómo se sientan los demás en casa o en aquel medio donde me aman, y entra la arrogancia y entra ese pecado de superioridad, que me siento mejor que los demás y pienso que aún hasta Dios se sonríe conmigo porque soy así, no quiero darme cuenta de mi pecado. De repente me siento entonces lejos de Dios. Sí, en estos últimos domingos hablé, por ejemplo, hace 2 domingos atrás, el Dios que sana mis emociones. ¿Recuerdan si usted estuvo conmigo? El domingo pasado hablé del Dios que sana físicamente mi cuerpo y dependo totalmente de Él, respetando su voluntad. Pero hoy en esta
ocasión. El tema de hoy es la sanidad espiritual, operación, restauración. Eso es lo que quiero hablar. Muchas veces sentimos, cuando estamos fríos, decimos algunos, o alejados de Dios, sabemos que las oraciones no llegan a ningún lado. Pensamos que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Muchos de nosotros hemos crecido, hemos sido influenciados a través de generaciones, como que si Dios es aparte de mi fe. Yo soy el dueño y absoluto de mi vida, y todas las decisiones y todo lo que yo hago, lo hago sin consultar con Dios, porque así he creído. No necesito dos caminos, solamente el mío. Pero cuando viene la palabra de Dios y sabemos implícitamente que ahí está la verdad, y sabemos que Dios existe, y sabemos que es realidad, por más que lo neguemos, sabemos que hay dos caminos: el de Dios y el mío. Y siempre escojo el mío. Esto es como querer andar, como cuando yo era niño. En una ocasión quise subirme a dos bicicletas a la misma vez, yo en medio y las dos a los lados, queriendo pedalear a la misma vez, hasta que una se fue por otro lado, y ahí fueron las consecuencias. Pasé con dolores varios días. Muchas personas así nos sentimos. Queremos estar en los dos lados y no se puede. Alguien dijo, un famoso comentarista bíblico dijo, que las personas que se sienten más miserables del mundo son las que conocen a Cristo personalmente y no lo siguen. Saben la verdad, pero decidieron no seguirla. Quieren estar en medio de dos opiniones o de dos caminos, y no se puede estar así. Nosotros hemos crecido en una sociedad y en un mundo donde queremos a Dios y yo, o el pecado. ¿Sabe que Primera de Juan dice lo siguiente? Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, dice así: el que dice, yo conozco a Dios, y no obedece sus mandamientos, note, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es un mentiroso, y no hay verdad en él. O sea, todo lo que esa persona tiene es mentira. Conoce a Dios, pero no obedece su palabra. Habla de Dios, va a cualquier servicio de Dios, pero no lo conoce. No vive como dice la Escritura. Es un mentiroso, y no hay verdad. No hay cosa más triste que todo lo que usted diga, nadie se lo crea. Déjenme ponerlo de esta manera: cuando el vivir no fluye del amor, esto niega cualquier reclamo de conocimiento de Jesús, quien es la expresión viva del amor y la verdad de Dios. El amor de Dios alcanza su meta en nosotros solamente cuando amamos también a otros en Cristo, porque Cristo nos amó primero. No se trata de mi camino, se trata del camino del Señor. Si me siento culpable o siento que no necesito a Dios, es mi pecado delante del Señor. Eso sí es mío, pero no me quiero apoderar de él. Proverbios 14, 12 dice lo siguiente: note, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Sí, la opinión del hombre considera sus caminos mejor, pero Dios conoce el final de su camino. Ni usted ni yo podemos pensar que Dios no tiene nada que ver con nosotros, ni aún en esta pandemia sí tiene que ver con nosotros. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo raciocinio, toda mentalidad, aún su propia opinión. Como que si Dios fuese un niño
hay que complacerlo o Él nos tiene que hacer reír. No, Dios no es así, amigo, hermano. Dios no es así. La gracia de Dios es más. La gracia de Dios, el amor de Dios no es una excusa a pecar y no es una excusa para pensar que mi opinión y mi enfermedad espiritual no necesitan nada de Dios. Y es que la verdadera gracia de Dios es el perdón de un corazón arrepentido de sus pecados. Pero la gracia barata, la gracia insignificante, es simplemente indiferente. Es como creer en Dios y no obedecerlo. Es como decir, sí, Diosito, estás ahí, pero haz tus negocios, yo hago los míos. A mí me gusta lo demás de aquí. Las cosas tuyas son cuando me siento emocionalmente atraído por ti. Eso no trabaja. Esto es como excusar. Escuche, es excusar el pecado en lugar de apartarse de él y recibir el perdón. Es el tipo de gracia que a menudo aplicamos rápidamente a nosotros mismos, pero nunca soñaríamos con brindar a los demás, especialmente si sentimos que han pecado contra nosotros. Nosotros, sí. Y es que la gracia humana, esa gracia barata, esa gracia aún dentro de muchos cristianos que pensamos que si nos toca en nuestro entorno y reacciono humanamente, esa es mi prioridad. Y no es así. La gracia de Dios es Jesús mismo, el ejemplo humilde de Cristo. O sea que cuando nuestra reputación está en juego, cada uno de nosotros tiene la capacidad milagrosa, sarcásticamente diría, de transformarse en un abogado defensor y aún en un testigo experto. Siempre tenemos una excusa, siempre sabemos defendernos, siempre queremos, aún en nuestra enfermedad espiritual, queremos justificarla. Es que así me enseñó mi abuelita, es que así me enseñaron mi familia, es que así somos todos, es que así. No es que así, es que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios. Sí, así es. Amados hermanos, Dios nos quiere enseñar cómo estar espiritualmente sanos. Hoy hay un mundo espiritualmente enfermo. Sí, lo digo así, enfermo. Porque cuando no se conoce a Jesús, que es la vida misma, entonces no hay verdadera vida en nosotros. Es como estar postrado en una cama solamente respirando. Y que otros nos mantengan con vida. No es así. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con los demás? ¿Qué hacer cuando dice Santiago una vez más? Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos cuando alguien en su hogar, o cuando un hijo ha abandonado la fe, o cuando alguien que usted ama le desprecia porque no cree que Dios le ama también? Cuando está envuelto en sus pecados y piensa que ya Dios no le ama, que Dios le ha dado la espalda. Quizás usted se siente así hoy, abandonado por Dios. O mamá, usted lleva una experiencia triste. Sus hijos no le hablan, se siente mal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esos hijos rebeldes? ¿Qué hacer con ese esposo rebelde o aún la esposa? ¿Qué hacer? Moralmente caídos, abandonan los caminos del Señor, abandonan su hogar, su familia. Conozco muchos, están presentes y no existen. Ahí comen, ahí duermen, ahí viven, pero no están ahí. Muestran signos que viven a la deriva, muestran signos que no saben ni a dónde van
eso es una enfermedad espiritual, porque todos nosotros somos creación de Dios y pertenecemos a Dios. ¿Sabe que el plan de Dios es diferente? El plan de Dios para una sanidad espiritual, diga sanidad espiritual, es la misma operación de restauración. Dios no va a dejar de restaurar a sus hijos, a su iglesia y aún a este mismo mundo. Lo que Dios busca es restaurarlo a usted y a mí para que regresemos constantemente a Él. O Dios usa a otros, como lo dice Santiago 5:19, usa a otros para que regresen a casa. Sí, regresen a casa. Mira lo que dice Santiago, se lo voy a leer ahora. Mírenlo en la pantalla conmigo. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Diga, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, la voy a creer. Hermanos, dice Santiago, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Wow. Note, Santiago dice hermanos. ¿Sabe que en otras traducciones bíblicas dice mis amados hermanos? O hermanos míos, o mis queridos hermanos. El mismo sentimiento de Jesús en el apóstol Santiago, no regañando, sino animando. Hermanos, somos una iglesia, somos de Dios, hermanos. Santiago dice, si alguno de ustedes, es como que si va a ser verdad, si va a ocurrir, si mamá, su hijo va a regresar, si usted habla con Dios, si su hogar puede ser cambiado, si hay alguien que lo lleva a Cristo. No solamente si ha pecado, como leímos los pasajes del domingo pasado, el versículo 16 de este capítulo. Si alguno de ustedes se ha apartado, escuche la palabra apartado de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Si se ha apartado de Jesús. O sea, en otras palabras, la palabra apartado tiene otros sinónimos. Quiere decir deambular. Quiere decir extraviarse, quiere decir errante, quiere decir un nómada, quiere decir un errabundo, un distraído, un vagabundo. Eso quiere decir apartarse. Muchos vivimos nuestra vida como vagabundos, errantes. Sí, en casa, pero vagabundos. Sabemos la verdad y no la queremos. Quizás hemos sido dañados espiritualmente. Cuando alguien nos dijo, va a haber un milagro en la vida de este ser amado, y no pasa ese milagro, eso nos dañó y nos alejamos de Dios. He conocido muchas personas así, hasta que el Señor usa a otros para restaurarlos, traerlos al camino, para que no sigan deambulando por la vida y enfermos físicamente. ¿Sabe que el pecado más condenable y mortal es la incredulidad? Sí, la incredulidad. Sabiendo y no queremos creer. Detrás y debajo de toda moral equivocada hay una doctrina equivocada. Porque la doctrina bíblica, la palabra de Dios, no se equivoca. Por eso es verdad. No justifique su manera de creer si no conoce la Biblia, no lee la palabra de Dios y no la vive. Entonces hay un problema. No se engañe. Lo hermoso de este pasaje dice, y hace volver a esta persona. Note qué interesante. Sepan que el que lo haga volver al pecador de su mal camino se salvará de la muerte. De la muerte. Escuche bien la seriedad.
Quizás usted dirá, pastor o señor, como usted me quiera llamar, eso no es aplicable para mí, nada de eso aplica para mí. Yo creo en Dios, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, hago mis oraciones o rezos, cumplo todos mis deberes religiosos. Podría decirlo. Pero si usted no ama a su prójimo y usted en su hogar no es luz en la palabra de Dios, hay un problema. Pero moralmente quizás sí está lejos de la palabra de verdad, la palabra de Dios, y no vive de acuerdo a ella, no como un estilo religioso, sino como una convicción de vida, porque usted y yo somos pecadores, no somos perfectos, cometemos miles de errores, pero siempre hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús. Dios todas las cosas las hace nuevas todos los días. Entonces los cristianos no podemos vivir deambulantes, no somos errantes, somos del camino, sí, del camino que se llama Jesucristo. Es como el enfermo que se cree que no tiene nada. Sí, hay muchas personas en la vida. Lo peor, creo yo, de una enfermedad es no aceptar que está enfermo. El peor pecado no es reconocer que es pecador y necesita estar en paz con Dios. Queremos vivir como que si Dios vive en un escaparate que no tiene nada que ver con nosotros, en una vitrina de tienda. Lo vemos, pero no tenemos nada que ver con Él. Cuando usted es un medio de bendición para otra persona, para sus hijos, para su familia, cuando usted muestra con la palabra de Dios esa verdad y hace volver a los demás a Cristo, dice la Biblia, sepan que le ha salvado de la muerte. Sepan que lo haga volver, es rescatar a otra persona, el pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Cubrirá. Quiere decir que la palabra de Dios en esa persona sobresale y el pecado no es más el dominio de esa alma, sino la palabra de Dios. Rescatar, es como que usted fuera un médico. ¡Wow! ¡Qué excelente! Salvar de la muerte. ¿Alguna vez ha salvado a alguien de la muerte? Quizás si usted no es médico, ¿no? Yo pensé que solo los médicos podían salvar a alguien de la muerte, pero no, Santiago dice, usted puede salvar a alguien de la muerte. Sí, de la muerte, fíjese, física, espiritualmente, no física, sino espiritualmente. Muchas veces mi hijo, que es médico, pasamos horas conversando. Y en una ocasión me dijo, o varias, trabaja como médico de emergencia en varios hospitales, no hay cosa más satisfactoria en la vida de un médico. Salvar la vida de una persona en un trauma, de la casi muerte, a ver la sonrisa del paciente y la sonrisa de las familias, y que las mismas familias se acerquen al médico y le digan gracias por haber salvado a nuestro ser querido. Eso trae mucha alegría. Y cada vez que él me cuenta historias así de emergencias, pienso también en nosotros, pienso en los cristianos, pienso cuando una persona comparte la palabra de Dios, no sus experiencias, no su creencia como ve a Dios, sino qué dice la Biblia, y esta persona cree en Dios, mira hacia Dios, qué gozo ha de sentir Dios, cuán respuesta hemos de esperar nosotros también. Gracias por la bendita palabra de Dios. Eso es glorioso, aún más glorioso, porque lo ha salvado de la condenación eterna y lo ha puesto a la vida eterna. ¿Sabe por qué le quiero decir eso? Porque aunque nos sanemos físicamente, vamos a morir. Pero hay de la muerte espiritual. ¿Sabe que Jesús lo dijo en San Marcos, y no lo digo yo, San Marcos 9:48 dice, esa muerte es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa es la muerte que me estoy refiriendo, la muerte espiritual, la muerte de condenación. Si estamos enfermos espiritualmente, estamos expuestos a esa muerte. Por eso la palabra de Dios es como un bálsamo, nos va a sanar. Sí,
Jesús lo dijo también en Mateo 8:12. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes, o sea, dolor, tristeza, nervios, espanto. Por eso el pecador es regresado a la verdad por la verdad misma de Dios. No mis palabras, sino la palabra de Dios. Muchos de los que estamos en esta mañana participando de este servicio creemos en Dios, pero muchas veces no nos cae el 20, como decimos por allá. ¿Hay alguien que usted conoce o ama tanto que deambula en esta vida de la verdad? Necesita sanidad espiritual, sí la necesita. O sea que hay un problema en todo esto. ¿Es usted ambulante de la verdad? Cree aquí, le dicen por allá, va por allá, corre por allá y crea sus propias filosofías de vida. Entonces hay una solución. Hay que ir de regreso a Dios. Hay que llevarlos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Hay una estrategia. La estrategia de Dios para la restauración de las personas. Santiago dice, oren. Número 1, ore. Ore por esa persona. O sea, cuide lo suficiente como para confrontar. Cuide a esa persona en oración. Hable con esa persona. Confróntelo con la palabra de Dios. No la juzgue. Use la escritura para restaurar como ese aceite hermoso de unción. Es poderosa, dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Gálatas, Pablo es excelente Pablo era un restaurador por excelencia con la palabra de Dios. En Gálatas 6:1, versículo 2 dice Pablo, sí, hermanos, nota otra vez, Pablo dice hermanos como Santiago, porque papá es nuestro Padre. Jesús es nuestro Padre, es nuestro hermano y nosotros somos hermanos en la fe. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, ustedes que son espirituales, léalo ahí en rojo, restáurenlo con espíritu, mansedumbre, o sea, con amor. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan la ley, así la ley de Cristo. Cumplan así la ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley de Jesús. Pablo así lo dice a los Gálatas, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre. Usted no ha venido ni Dios lo ha puesto a juzgar al mundo. Jesús lo hace. Nosotros para restaurar al caído, al que necesita, al hijo que ha abandonado la casa, al esposo que se siente frustrado o a la esposa que está igualmente frustrada. Necesitamos unirnos para restaurarnos los unos a los otros. Hay 4 llaves para confrontar en amor. Y es que es importante estar maduramente espiritual. Un médico, cuando aplica sus conocimientos de medicina a un paciente, es porque se metió muchos años de educación, 8 años hasta llegar a su especialidad. Por eso puede hacerlo. Usted métase en la escritura, hable con Dios, prepárese para que entonces maduramente pueda ayudar a otros a conocer la palabra del Señor. No solamente escuchen a aquellos que dicen, es que Dios me dijo, es que esto pasa así, y no se lo leen en la palabra. Eso es una verdad. Si queremos ver cambios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad o en nuestros hogares, entonces confiesen la fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Esa es una fe madura. Siempre apunte a la restauración. Siempre ore por ver a esa persona en los caminos del Señor. Siempre tenga una actitud cordial. Los hijos de Dios siempre somos cordiales. El mundo tiene que ver a la iglesia. ¿Sabe que en estos días de pandemia y en esta nueva oportunidad que tenemos,
usando estos medios de comunicación. ¿Quién iba a decir hace 5 años atrás, 10 años atrás, que el evangelio se iba a predicar así? Es como en la antigüedad. ¿Quién le iba a decir a aquellas personas antes del nacimiento de Jesús que los griegos iban a hacer caminos y los romanos iban a hacer carreteras, y de repente aparece Jesús y el evangelio se expande por todos esos caminos? Dios preparó aún la historia para que el evangelio se llevase a todas partes del mundo. Así también hoy en día se está preparando con estos medios para que la palabra salga de los templos y llegue a muchos hogares. Por eso la iglesia es la luz del mundo. Cada hombre y mujer que confiesa a Jesús y vive la palabra de Dios es una persona cordial. Por eso tome acción y nunca se rinda. El reino de los cielos está arrebatado por los valientes. No se rinda. Ore por ese ser amado, ore por su hijo, ore por su hija, ore por quien usted ama también. El que no ama, también ore por él, porque usted es un ejemplo de vida. ¿Sabe lo hermoso de todo esto? Es la restauración. Trae vida y sanidad. Dios está dispuesto a sanarnos espiritualmente. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios: levantar y restaurar. Por eso Jesús dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Se lo voy a mostrar con estas últimas palabras. Nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro, un gran ejemplo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 21, versículo 15, dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Pedro, esto fue después de la resurrección. Hay que recordar que Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Negar en aquel entonces era decir: no creo en ti y eres un falso. Pedro lo hizo. Jesús se lo advirtió: me vas a negar. Él dijo: no lo voy a hacer, y lo hizo. Era para que Dios lo condenara, era para que Dios lo apartara. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Y así la segunda vez. Y la tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Él respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué gran responsabilidad le dio Jesús a Pedro. Lo restauró, lo levantó. Jesús le dio aún una responsabilidad: cuida a mis ovejas, cuida a mis hijos, cuídalos, te los estoy delegando. Pero note que ya no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás. Así se llamaba antes de ser Pedro. Jesús le dijo: no te olvides que yo te saqué del mundo, no te olvides que tu papá era Jonás, y no te olvides que te llamaba Simón, y yo te puse a ti, Pedro, porque sobre esta piedra, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. No en ti, Pedro, sino en aquella confesión que atrás dijiste: este es el Hijo de Dios. Dios no se olvida de dónde venimos, porque Él se gloría en lo que ha hecho en usted y en mí. Jesús usa el nombre antiguo de Pedro para mostrarle su naturaleza humana y pecadora y restaurarlo ahora en la divina, en el amor de Jesús. Ya no era y nunca más iba a ser aquel Simón, sino el Hijo de Dios, Pedro, ahora. Eso se llama restaurar. Nunca olvides quién es Jesús. Jesús es un Dios que no se rinde por usted, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo le ofrece a este hombre, Pedro, una nueva oportunidad. Cuida mis ovejas.
Así siento que Dios hace conmigo y con usted. Cada día nos da una nueva oportunidad. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que hizo la cruz de Cristo. Salvarnos y perdonarnos, restaurarnos. Así restauró a aquel hombre al lado derecho de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Haz lo mismo con los demás. Cuida, sálvalos con mi palabra. No podemos por ningún motivo dejar de hacer el bien y de buscar a aquellos que han abandonado la fe. Como el buen pastor que busca sus ovejas. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Dios expresado en la misma cruz. Sin sentido para unos, pero gloriosa para otros. Gloriosa para mí. Porque el Señor me muestra su amor. Santiago dice, sálvalo de la muerte. Salve de la muerte, hermanos, con el evangelio de Jesús. Aquellas personas hoy en día que están desesperadas, están tristes y no saben el camino. Están confundidos y no saben hacia dónde ir. El camino sencillo se llama Jesús. Muéstrelo con la palabra de Dios y muestre que Jesús nos ama. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén y amén. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, les bendiga y les fortalezca en su santa palabra. Amén. Quisiera tomar este tiempo ahora y orar por usted. Y si usted conoce a alguien que ha abandonado la fe o que no quiere nada con Dios, únase conmigo en oración por esa persona. Quizás usted es una mamá en la cual su hijo o hija ha abandonado la fe. Ore en este momento. Usted no sabe lo que Dios puede hacer. Dios es bueno.